Santa Mariana de Jesús Paredes. Desde muy pequeñita demostró una gran inclinación hacia la piedad y un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres. Y a los 7 años invitaba a sus sobrinas, que eran de su misma edad, a rezar el rosario y hacer el Vía Crucis. Aprendió el catecismo de tal manera que a los 8 años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era la excepción en aquella época. El sacerdote que le hizo el examen de religión se quedó admirado de lo que vi en esta niña. Comprendía las verdades del catecismo. Al escuchar el sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que todavía no lograría recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeritas a evangelizar paganos. Por el camino las devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso ir con otras niñas a una montaña a vivir con unas anacoretas dedicadas al ayuno y a la oración. Afortunadamente, un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad y oración que esta niña tenía, trató de obtener que la recibieran en una comunidad religiosa. Pero las 2 veces que trató de entrar como religiosa, se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron entrar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar, quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de su casa a su hermana una habitación separada, y ahí se dedicó a rezar, a meditar y a hacer penitencia. Había oído muy bien que la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser, tejer, bordar, y todo esto le servía para no perder tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una grande afición por el canto, y cada día se ejercitaba un poco en ese arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre oración, meditación, la lectura de libros religiosos, música, el canto y trabajos manuales. Su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte de Jesús. En el templo de los padres jesuitas encontró un santo sacerdote que hizo de director espiritual y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia. Por la mañana, ver qué peligros habrá en el día y evitarlos, y ver qué buenas obras tendremos que hacer. El segundo examen al mediodía, acerca del efecto dominante, aquella falta que más cometemos, para planear cómo no dejarse vencer por esta debilidad. Y el tercer examen por la noche, acerca de todo el día, analizando palabras, pensamientos y obras y omisiones de estas 12 horas. Esos 3 exámenes le fueron llevando una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes de cada día. Para recordar frecuentemente que iba a morir y que tendría que rendir cuentas a Dios, se consiguió un ataúd y en él dormía varias veces noches a la semana. El tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver para recordar que le esperaba al final de su vida. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo, y desde muy niña empezó a mortificarse en la comida, en el beber y en el dormir. En el comedor colocaba una canastita debajo de la mesa y se servía en grandes cantidades iguales a todos los demás, pero sin que se dieran cuenta, echaba buena parte de sus alimentos en el canasto y los regalaba después a los pobres. Uno de los sacrificios que más le hicieron sufrir era no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor, pues la animaba esta mortificación en pensar en la sed que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Se colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba el rosario. Mismo rosarios lo rezó con los brazos en cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su casa sino al templo, y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de su ayuda. Así el resto de su vida estuvo recluida en su casa. Solamente la veía salir cada mañana a la Santa Misa, y luego vivir encerrada dedicada a las lecturas espirituales, meditación, oración, al trabajo y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Se propuso llenar todos sus días de frecuentes actos de amor a Dios. Cada día rezaba 12 salmos de la Santa Biblia, ayunaba frecuentemente. María recibió de Dios el don del consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También le dio a conocer nuestro Señor varios hechos que lo iban a suceder en el futuro, y así como ella los anunció, así sucedieron. Tenía un don especial para poner paz a los que se peleaban y para lograr porque ciertos pecadores dejaran su vida de pecado.
A un sacerdote muy sabio, pero muy vanidoso, le dijo después de un brillantísimo sermón: «Mire, padre, que Dios lo vio recoger almas para el cielo, y no recoger aplausos de este suelo». Y el padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. En una enfermedad le sacaron sangre y la muchacha de servicio echó en materia la sangre que habían sacado a Mariana, y esa materia nació una bellísima azucena. Con esta flor le pintan a ella en cuadros, y Azucena de pureza fue esta santa durante toda su vida. Sucedieron en Quito unos terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban muchas muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón: «Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos». Pero Mariana exclamó: «No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen esos terremotos». La gente se admiró de esto, y aquella misma mañana, ella al salir del templo se empezó a sentir muy enferma. Pero desde esa mañana ya no se repitieron los terremotos. Una terrible epidemia estaba causando la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la epidemia, y desde el día que ella hizo ese ofrecimiento ya no murió más gente de mal que estaba ahí. Por eso el Congreso de Ecuador le dio en 1946 el título de Heroína de la Patria. Acompañada por 3 padres jesuitas, murió santamente el viernes 26 de mayo de 1645. Desde entonces los quiteños le han tenido una gran admiración. Su entierro fue una inmensa ovación de toda la ciudad, y los continuos milagros que hizo después de su muerte tuvieron que el Papa Pío la declarara beata y después la declararan santa. Santa Mariana de Jesús Paredes, ruega por nosotros.